Quisiera empezar platicándoles algo. Yo, pues en el traslado a la escuela me gusta mucho ir escuchando podcasts o ir escuchando predicaciones, y hace poco descubrí un nuevo podcast que me gustó mucho y que se llama 5 minutos en la historia de la iglesia. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Y está bien padre este podcast porque en episodios de 5 minutos cuenta pasajes relevantes de la historia de la iglesia. Desde que se fundó en el primer siglo, cómo ha ido evolucionando la iglesia y cosas muy, muy interesantes. Y uno de los episodios que más me llamó la atención y que me gustó mucho hablaba sobre las catacumbas. No sé si han escuchado acerca de las catacumbas. Sí. Si a lo mejor no has escuchado, traigo una imagen ahí, no sé qué tanto se vea, pero básicamente las catacumbas eran túneles subterráneos que eran usados como cementerios. Y estos túneles eran como laberintos que tenían diferentes accesos y que podías entrar a las tumbas desde diferentes lados, ¿no? Además de usarse como cementerios, cuando estaba la persecución de los romanos a la iglesia, era el lugar preferido para los cristianos para reunirse y alabar a Dios. Entonces, lo que hacemos aquí, ellos lo hacían en esos túneles. Y uno de los datos interesantes acerca de las catacumbas es que ahí los cristianos también enterraban a sus muertos, y uno de los epitafios de una de las tumbas, no sé si sepan que es un epitafio, es lo que se escribe pues en la tumba, ¿no? Y decía: aquí descanso. Me pusieron mucho efecto. Bueno, eso dice: aquí descanso libre de toda ansiedad. Lo que tanto esperaba ha sucedido. Cuando regrese Jesús, resucitaré en paz. Y esto es bien interesante porque ver cómo los primeros cristianos tenían su esperanza puesta en la resurrección futura nos tiene a nosotros, o nos debe a nosotros animar mucho. Y esto es porque la esperanza que ellos tenían los llevaba a arriesgar su vida, sin importarles que había persecución, que por el hecho de compartir el evangelio ellos podían morir. Pero esto era porque ellos anhelaban estar con Jesús, mejor dicho. Y esto los llevaba a vivir su vida presente, descansando en esa verdad sin importar nada. Y ellos sufrieron, la persecución fue muy dolorosa para la iglesia, pero ellos tenían su mirada puesta en que iban a estar para siempre con Jesús. Y justo es lo que veremos el día de hoy. Y hoy continuaremos con nuestra serie que se llama ¿Puedes creer? Y ¿alguien recuerda qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo que Jesús, Él mismo, a través de 7 declaraciones que se llaman los Yo Soy, nos habla acerca de sí mismo, quién es Él, su obra y cómo impacta en nuestras vidas. Y también a través de las 7 señales o 7 milagros, ¿no? Y el día de hoy veremos el 5.º Yo Soy de Jesús. Y este es cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y quisiera que tuvieras en mente esto durante el tiempo que nos queda. Jesús es la resurrección y la vida. Vive tu presente descansando en eso. Jesús es la resurrección y la vida. Vive tu presente descansando en eso. Antes de leer el pasaje que estaremos estudiando, déjame ponerte un poquito de contexto de en dónde estamos parados. La semana pasada vimos el capítulo 10 y en ese capítulo Jesús menciona 2 yo soy. ¿Quién se acuerda cuáles son esos 2 yo soy?
Los del grupo en casa les hice examen el viernes y lo reprobaron. Entonces, espero que ahora sí me contesten, ¿no? El buen pastor y la puerta de las ovejas, muy bien. Sí, estrellita pasada, Clau. No, el punto es que después de esta discusión, bueno, después de que Jesús narra esto, tiene una discusión con los líderes religiosos. Y pues ellos, como se pusieron verdes del coraje, pues de nueva cuenta intentaron apedrearlo, como ya lo habían hecho anteriormente, como ya lo habían intentado anteriormente. Y esto sucedió durante la fiesta de la dedicación, que es más o menos en diciembre. Y entonces Jesús, como aún no había llegado el tiempo en el que él tenía que morir, pues él huye hacia el norte de Israel. El capítulo 10 nos menciona que es al otro lado del Jordán, que era donde Juan el Bautista había estado bautizando. Esto se los digo porque va a ser importante ahorita, ¿verdad? Entonces este lugar estaba al norte y nos menciona el capítulo 10 que muchos creyeron en Jesús durante el tiempo que él estuvo ahí. Y ahora en el capítulo 11, que es el que vamos a leer el día de hoy y que vamos a estudiar, esto sucede aproximadamente 2 meses después de los acontecimientos del capítulo 10. Y aquí, si tú lees los primeros 16 versículos, no los vamos a leer, mejor se los platico porque se me van a dormir si se los leo. Entonces mejor se los platico. Entonces ahí se narra que un hombre que se llamaba Lázaro y que era de la ciudad de Betania estaba muy enfermo. Lázaro, a lo mejor tú lo has de recordar porque es el hermano de Marta. Marta la afanada, la que quería hacer todo ella, ¿no? Y de María, que era más tranquila, y que María fue la que ungió a Jesús con un perfume y que le secó con su cabello sus pies, que ese relato es en el capítulo 12. Y que de hecho hace como 2 meses Jorge predicó acerca de eso. Entonces, Lázaro estaba muerto y un mensajero, no estaba muerto todavía, estaba enfermo. Entonces, un mensajero llega con Jesús y le dice esta mala noticia. Y lo que nos dice Juan es que Lázaro era muy amigo de Jesús y era alguien a quien Jesús amaba. Y contrario a lo que tú pensarías, pues no sé, pues si a ti te avisan que un amigo tuyo está enfermo o que ya está cerca de irse, pues lo que quieres es hablar con él, es ver cómo está, orar por él. Entonces, contrario a eso, Jesús lo que hizo fue que se esperó 2 días más donde estaba. Pero esto lo hizo Jesús con algo mucho mayor en mente. Y de hecho el versículo 4 nos dice que Jesús se queda ahí porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces Jesús tenía algo mucho mayor en mente. Y después de esos 2 días, Jesús decide ir a Betania, sabiendo en este momento que Lázaro ya había muerto. Y a pesar de que los discípulos en un principio se opusieron para que Jesús fuera hacia Betania, porque Betania estaba muy cerca de Jerusalén y pues los fariseos ya habían intentado apedrear a Jesús. Entonces se corría el riesgo de que los fariseos volvieran a intentar atentar contra la vida de Jesús, ¿no? Pero Jesús, consciente que el tiempo de su sacrificio en la cruz estaba por llegar, él decide ir a Betania para realizar quizás la señal más impresionante de su ministerio. Pero esa señal la vamos a ver la semana que entra. Hoy nos concentraremos en el diálogo que Jesús tiene con Marta a su llegada a Betania. Y en este diálogo es donde Jesús menciona o declara: yo soy la resurrección y la vida. Entonces vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 27, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Bueno, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros,
Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque confiamos en tu misericordia, Señor, en tu amor, en tu poder, Señor. Gracias por tu verdad revelada a través de tu palabra, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú seas quien hable hoy, que nos muestres algo más de Jesús, algo que no conocíamos antes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Manda tu Espíritu Santo para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, de esto que leímos, sabemos que Jesús llegó 4 días después de la muerte de Lázaro. Y que muchos de los fariseos habían ido a Betania para consolar a la familia de Lázaro, ¿no? Y esto era una costumbre muy común entre los judíos. De hecho, dicen que podían quedarse varios días, una semana, hasta que pasara el duelo de la familia. Y también algunos comentan que como muy probablemente Lázaro pertenecía a una familia influyente dentro de los judíos, por eso es que se dieron cita los líderes religiosos, los propios fariseos, ¿no? Entonces, Marta escucha que Jesús llega y pues Marta, con su carácter, ¿no?, arrebatada, va y sale a recibirlo, muy probablemente a la entrada del pueblo. Y entonces ahí comienza el diálogo entre Jesús y Marta. Y en este diálogo, como ya lo mencionamos, se encuentra el quinto yo soy de Jesús. ¿Quién recuerda cuál es? Yo soy la resurrección de la vida. Muy bien. Y este yo soy va a retar nuestra fe en 3 cosas. Primero, ¿puedes creer que Jesús es hoy y siempre la resurrección y la vida? ¿Puedes creer que Jesús te da una vida que trasciende a la muerte? Número 3, ¿puedes creer que Jesús sustenta y preserva tu vida? Creer en estas 3 cosas nos debe llevar a vivir el presente, descansando en Jesús, respondiendo con el mismo amor que Él nos ha dado y viviendo en obediencia y en comunión con Él. Y esperando ansiosamente, gozosamente, el día en que estemos eternamente con Él. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces vayamos al primer punto. ¿Puedes creer que Jesús es hoy y siempre la resurrección y la vida? En los versículos del 21 al 25 vemos que Marta recibe a Jesús. Y pues Marta, como ya hemos dicho y como es bien conocida, pues con su carácter arrebatado, va y lo primero que le dice a Jesús es: Jesús, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y fíjate que aquí, aunque Jesús hubiera viajado a Betania el día en que recibió la noticia de parte del mensajero, él no hubiera alcanzado a llegar. Se comenta que el viaje desde donde estaba Jesús, que era el norte de Israel, hasta, ¿cómo se llamaba el pueblo de Lázaro? Betania. El viaje eran entre 2 y 3 días. Y que muy probablemente Lázaro murió antes de que el mensajero llegara de regreso a Betania. Entonces, las matemáticas no dan. Aunque Jesús hubiera ido antes, hubiera encontrado a Lázaro muerto, mejor. Y también esto
esto que le dice Marta a Jesús pudiera parecer un reproche, ¿no? Pues le dijo, si hubieras estado aquí, pues Lázaro no se habría muerto. En lo personal, creo, y este es el consenso de los comentaristas, de los teólogos, que en lugar de un reproche, era más como una expresión de un dolor muy profundo. Marta estaba sufriendo la pérdida de su hermano. Y creo que Marta dice algo así como de, chale Jesús, yo sé que tú podías haberlo sanado, pero desgraciadamente no estabas aquí para hacerlo. Entonces, de alguna forma, Marta tenía una ligera esperanza de que Jesús podía haber hecho algo cuando Lázaro estaba vivo. Inclusive, de alguna manera, Marta también tenía la esperanza de que Jesús podía hacer algo ahorita. Porque si se fijan en el versículo 22, dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y algunos dicen ahí de que probablemente Marta sí confiaba que Jesús podía resucitar a Lázaro. En lo personal, considero que no, porque más adelante vemos respuestas de Marta que apuntan hacia otro lado. Inclusive Marta más adelante duda cuando Jesús les pide a los demás que abran la tumba de Lázaro, ¿no? Entonces, yo creo, y es el consenso de la mayoría de los teólogos, es que lo que Marta confiaba es que con la ayuda de Jesús algo bueno iba a salir de toda esta situación. Entonces, pero Marta tenía una ligera esperanza que apenas alcanzaba a ver por allá. Y en el versículo 23, Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Y esto apuntaba directamente hacia la señal que Jesús iba a realizar, que lo veremos la próxima semana. Pero Marta no entendió esto. Ella supuso que Jesús la estaba consolando, así como los demás judíos que estaban ahí. Es como si, bueno Marta, pues lo siento mucho que Lázaro se haya muerto, pero pues ya sabes tú, ¿no? Lázaro va a resucitar después. Y Marta le contesta algo así como de, sí, Jesús, yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección futura. Entonces, algunos dicen a modo de chiste, Marta la teóloga, porque ella tenía razón. Desde el Antiguo Testamento se habla de la resurrección corporal de los muertos. Y esto era también parte de las enseñanzas del grupo de los fariseos, porque estaban los saduceos que ellos no creían en esto, ¿no? Y además Jesús, él previamente había hablado en el capítulo 6, versículos 39 al 44 de Juan, que él iba a resucitar a los que creen en él en el día postrero, en el día final. Entonces esa era una verdad. Pero a pesar de que Marta creía que Jesús podía resucitar a Lázaro en el futuro, o tal vez ella creía que podían resucitar, quizás no por Jesús, pero que podían resucitar, pero ella no creía que Jesús podía resucitar a Lázaro en ese momento. Ella estaba mirando hacia la esperanza verdadera que tenemos de la resurrección futura, pero no miraba que Jesús podía resucitar a Lázaro en ese momento. Y esto para ella era como un concepto teológico abstracto, difícil de entender, porque, sí, los que creemos en Jesús vamos a resucitar en el día futuro. Y te pones tú a pensar, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? ¿Tendremos el mismo cuerpo? ¿Estaré igual de morenito, de gordito? ¿Usaré lentes? Entonces empiezas a teorizar tú y muchas cosas acerca de esta resurrección futura. Pero Marta no alcanzaba a comprender que esta esperanza de resurrección es posible solo por Jesús. Y esto la llevaba a estar con miedo, a estar turbada, podemos decir hasta molesta. Ella no estaba descansando en Jesús,
porque ella no alcanzaba a comprender este concepto teológico que se cumple en Jesús. Y esto creo que nos pasa a veces a nosotros, porque a veces nos hablan de doctrina y que a tal cosa, y que la doctrina de la santificación progresiva y cosas así, y a veces no entendemos o no queremos entender que las doctrinas se cumplen en Jesús, por lo que Jesús ha hecho. No son posibles si no hubiera sido que Jesús hubiera muerto por nosotros. Entonces nuestra esperanza debe descansar en Jesús, no tanto en una doctrina futura. Debe descansar en Jesús, en sus promesas. Ahora, esta esperanza es verdadera. Y te animo a que medites en ella, que estés siempre consciente de ella. Y esto es uno de los ejes centrales de nuestra fe. De hecho, Pablo en sus cartas lo menciona como un tema muy recurrente. En 2 Corintios capítulo 15, Pablo dice que sin la resurrección vana será nuestra fe. Y además habla de la resurrección de Jesús como las primicias de lo que había de venir. Entonces, la resurrección de Jesús fue como un aviso o una probadita de nuestra resurrección corporal. Entonces, es algo en lo que debemos tener nuestra fe siempre puesta. Debemos de tener nuestra esperanza siempre puesta en eso. Los grandes hombres de la fe de la iglesia han coincidido en esto, así como lo vimos al principio, ¿no? Con este epitafio. Y ellos han coincidido y se han caracterizado en vivir su presente, descansando en Jesús y en la esperanza que Él nos da. Pero Marta no lo comprendía. Marta no comprendía que el cumplimiento de ese concepto teológico abstracto es Jesús. Y ese día Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, se le estaba presentando a Marta. Y Jesús le dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Y de aquí me gusta algo que dice John Piper. Él dice, tú Marta, ¿crees que para el siglo venidero llegará un día glorioso y grandioso de resurrección, cuando todos los creyentes sean resucitados corporalmente de sus tumbas? Y estás en lo cierto. Y este es el misterio. Yo soy la llegada de ese día. Pensaste que ese día tal vez vendría con el Mesías, pero yo soy el Mesías y he llegado. Y esto está bien padre. Esto está bien padre porque, como ya hemos dicho, el enfoque de Marta estaba en el final de los tiempos. Pero ¿sabes? Jesús no necesitaba esperar al final de los tiempos para tener el poder de la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque Él es la resurrección misma. Él no necesitaba esperar. ¿Puedes creer que Jesús es hoy la resurrección y la vida y descansar en eso? Familia de Central Gracia, ¿puedes creer que Jesús, el Hijo de Dios, es el cumplimiento de nuestra esperanza de resurrección y descansar en eso? ¿Puedes creer? Ahora, déjenme tomar agua. Tal vez tienes tiempo escuchando acerca de Jesús, pero no has puesto tu fe en Él. O a lo mejor nunca lo has escuchado, ¿no? Pero déjame decirte que la Biblia nos enseña que sin Cristo, sin Jesús, nuestra condición es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Incapaces de conocer a Dios, estamos en un estado de muerte, pero en su misericordia, en su amor y en su gracia, si tú crees en Jesús y te arrepientes, tus pecados son perdonados y tú eres resucitado de ese estado de muerte y recibes una nueva vida en Jesús. Pero esto es a través de Jesús, a través de poner tu fe en Él, eres llevado de un estado de muerte a una nueva vida en Él. ¿Puedes creer en Jesús para ser llevado de muerte a vida y descansar en eso? Y fíjate que
esta nueva vida no necesitas esperar al final de los tiempos para poder disfrutarla. Esta nueva vida en Jesús, tú la puedes disfrutar desde el día de hoy. Y claro, estamos en cuerpos imperfectos, en cuerpos que sufren enfermedades, en cuerpos que se cansan, en cuerpos que quizás nos dañamos el uno al otro. Y a lo mejor tú dices, pues ¿cómo voy a disfrutar de eso ahorita? Pero tú la puedes disfrutar desde el día de hoy. Y aunque estés pasando, como Marta, el problema de la pérdida de un familiar, de una enfermedad grave, tú desde el día de hoy puedes gozar de esa vida y descansar esperando el regreso de Jesús cuando todo sea completado. ¿Puedes creer que en Jesús gozas una nueva vida desde el día de hoy y descansar en eso? ¿Puedes creer? Ahora, como ya vimos, Jesús es hoy y siempre la resurrección y la vida. Luego Jesús expande estos dos conceptos y nos da un par de características acerca de esa vida que recibimos de parte de Él. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Puedes creer que Jesús te da una vida que trascienda la muerte? En el versículo 25, anteriormente de esto, Jesús ya había desafiado a Marta a creer que Él es el cumplimiento de la esperanza de resurrección. Además que Jesús es la única fuente de vida eterna. Pero aquí Jesús, como ya dijimos, va a expandir estas declaraciones y nos va a dar dos implicaciones. ¿Cuándo es que recibimos la vida de parte de Jesús? En el momento en el que creemos en Él, ¿no? Somos traídos de muerte a vida. Y esa palabra vida, en el griego, que es el idioma original en el que se escribió, no se refiere a la vida física. Para la vida física está la palabra bios. ¿No has escuchado biología? Que es el estudio de la vida, ¿no? Pero aquí la palabra vida a la que se refiere Jesús es la palabra zoe. Y no me refiero al grupo de música. Y esta palabra zoe, a todos les gusta zoe, ¿no? Ya los caché. Zoe se refiere a la vida espiritual, la vida eterna, una vida que solo Jesús puede dar. Y previamente Jesús ya había enseñado que Él vino a dar esa zoe, esa vida, y la vino a dar en abundancia. Si quieres saber qué es eso de vida en abundancia, puedes ver en YouTube la predicación de la semana pasada. Pero tú solamente puedes tener esta zoe, puedes disfrutar de esta vida en abundancia, solamente porque Jesús ya venció la muerte. Y Él es la única fuente de esa vida, de esa zoe. Y entonces en el versículo 25, Jesús le continúa diciendo a Marta que aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, aunque muera, vivirá. Y esto a mí se me hace bien padre, no sé qué te parezca a ti. Porque Marta estaba pasando por la pérdida de su hermano, Marta estaba sufriendo, se estaba doliendo porque tal vez ya no iba a ver a su hermano. Y pues ella veía esta esperanza de resurrección muy a lo lejos. Entonces estaba sufriendo Marta. Y Jesús en su amor le quería decir a Marta que la muerte física no puede destruir la vida que Jesús nos da. La muerte física no puede destruir la vida que Jesús nos da. Y esto es muy esperanzador para nosotros. Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido en mente qué hay después de la muerte. ¿Ese será el fin de mi existencia? Y creo que eso en nuestra sociedad se incrementó durante la pandemia. Creo que durante el COVID muchos vimos la muerte de personas cercanas a nosotros, inclusive algunos estuvieron a punto de morir por este virus. Entonces creo que este concepto de la muerte está más presente que nunca en nosotros. Inclusive Job,
En Job 14, él dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Entonces es una pregunta recurrente en el ser humano. ¿Y ustedes a qué creen que se deba esto? Esto es porque el hombre, el ser humano, estima demasiado su vida. Es algo muy preciado para él y buscamos aferrarnos a ella. Hay gente que se aferra a su trabajo pensando que es lo único que tiene, a su familia, a su posición social. Entonces, queremos nosotros aferrarnos a lo que tenemos aquí en esta vida. Y por eso cuando nos hablan de la muerte decimos, ¡ay! ¿Y qué va a pasar con mi casita? En lugar de preguntar qué va a pasar con tus hijos, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero de alguna manera, todos, sin importar si dices que no crees en Dios, en lo más profundo de tu corazón existe la esperanza de que hay algo después de la muerte. Pero para los que hemos creído en Jesús, tenemos la esperanza, tenemos la promesa de parte de Él, que aunque la muerte física se cruza en nuestro camino, ese no es el final de nuestra existencia. La muerte no tiene poder sobre Lázaro, ni sobre nosotros que ya hemos creído en Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús ya venció la muerte. Jesús ya venció la muerte. ¿Puedes descansar en eso? La muerte será solamente una transición de una vida aquí en la tierra a una vida eterna en la presencia de Dios. Volveremos a casa, a donde pertenecemos, para estar para siempre con Jesús. ¿No te emociona esto a ti? ¿O quieres seguirte aferrando a lo que estás viviendo aquí? ¿Quieres seguirte aferrando a tus recursos, a tu trabajo? Yo no estoy diciendo que dejen de trabajar, pero a veces tenemos nuestra mente puesta en las cosas de aquí, de la tierra, y nos olvidamos de lo eterno, que es Jesús, y que vamos a estar para siempre con Él. ¿Puedes creer que la muerte ya no tiene poder sobre ti y descansar en eso? Esto es por Jesús. Fíjate que hace un par de semanas falleció un pastor y teólogo que se llamaba Tim Keller. No sé si has escuchado hablar de él. Él escribió muchos libros. De hecho, en mi wish list está un libro de él que se llama El Dios Pródigo. Y fue un hombre muy usado por Dios. Dejó muchas enseñanzas, sobre todo en vivir una vida centrada en el Evangelio. Y a él hace 3 años le detectan cáncer de páncreas, y durante el tiempo de su enfermedad él siempre manifestó su dependencia de Dios a pesar de las circunstancias, y él tenía su fe puesta en Jesús y él descansaba en la esperanza de Jesús. Y en sus últimos días su familia cuenta que él durante oración dijo las siguientes palabras: estoy agradecido por todas las personas que han orado por mí. Estoy agradecido por mi familia que me quiere. Estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado. Pero estoy listo para ver a Jesús. Estoy impaciente por ver a Jesús. Jesús, mándame a casa. Estas palabras son maravillosas. Nos hablan de alguien que no temía la muerte, que confiaba en Jesús como su única esperanza y que vivía su presente descansando en esa verdad. Y así debemos de vivir nosotros. Aunque como Marta estemos pasando por sufrimiento, quizás una enfermedad nuestra, a lo mejor la enfermedad de un familiar, a lo mejor una pérdida de un familiar muy cercano, pero podemos confiar que Jesús ya venció la muerte. Y debemos vivir nuestro presente descansando en Jesús y en esa verdad. Claro, que si es la voluntad de Dios sanar nuestra enfermedad, por más grave que sea, por supuesto que Dios lo va a hacer, por supuesto. Y te animo a que sigas orando por los enfermos de tu familia, por tu enfermedad, por los enfermos de la iglesia. Pero si en un momento se cruza la muerte en nuestro camino, podemos confiar que en Jesús,
en su amor y en su misericordia, podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús, mi Salvador, ya te venció y no tienes poder sobre mí. ¿Puedes creer que Jesús te dé una vida que trasciende a la muerte y descansar en eso? ¿Puedes creer esto? Ahora, Jesús ya nos mostró una de las características de esta vida que Él nos da. Y ahora la va a confirmar y la va a reforzar con la siguiente implicación. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Puedes creer que Jesús preserva y sustenta tu vida? Versículo 26. Jesús continúa hablándole a Marta y le menciona otra característica acerca de la vida que Él nos da, ¿no? Y Jesús dice en el versículo 26: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto en primera instancia podría parecer contradictorio a lo que ya vimos, porque ahora nos dice que no vamos a morir. Pero aquí Jesús no se refiere a la muerte física, Él se refiere a la muerte espiritual. Entonces tú me dirás: pues chale, David, está siendo redundante, loco. Mejor nos ahorramos este punto y pasamos a la conclusión que ya hace hambre. No. Pero la realidad es que estas son dos características que, si bien están relacionadas, apuntan hacia verdades diferentes. Y vamos a ver por qué. Entonces Jesús hasta este momento había hablado de la esperanza de Lázaro, que en este momento de la historia seguía muerto. Pero en este punto Jesús quería llamar la atención de Marta, que esta esperanza no solamente era para Lázaro, sino también para ella, que estaba viva. Y me gusta algo que John Piper también comenta acerca de esto. Y él dice: Marta, esto es para ti. Tú vives y crees en mí, por eso nunca morirás. Nunca habrá un milisegundo en que estés lejos de una comunión salvadora conmigo. ¿Y sabes qué significa esto, Marta? Significa que te amo y te mantendré en comunión eterna conmigo. Esto te lo digo a ti te revelo mi poder, porque te amo. John Piper me gusta mucho a mí. Es muy bueno John Piper, y creo que expresó claramente la esencia de lo que Jesús le quería decir a Marta. Y Jesús lo que le está diciendo a Marta es: yo soy quien va a preservar tu vida, y esto lo hago porque te amo. Y la realidad es que Jesús no está obligado a hacer esto. Jesús es el Hijo de Dios y Él no necesita de estar en comunión con nosotros para seguir existiendo. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Pero sabes, Él preserva y sustenta tu vida porque te ama. Porque se quiere relacionar contigo. Porque quiere que en Él y en su amor puedas estar completo y satisfecho. ¿Puedes creer que Jesús preserva tu vida porque te ama y descansar en eso? ¿Puedes creer en esto? Ahora, en lo que dice John Piper, también nos habla del objetivo de la vida que Jesús nos da. Y ese es estar en comunión eterna con Él. Y a través de eso podemos formar nuestro carácter a la imagen de Jesús. A través de Él podemos conocer al Padre. ¿Y sabes qué más? ¿Cuál es el principal objetivo de esta nueva vida en Jesús? Glorificarle para siempre. Glorificarle para siempre. Y de hecho, esta parte de glorificar a Dios, glorificar al Padre, es algo que Jesús siempre buscó. ¿Recuerdas lo que platicamos al inicio de este capítulo? Todo lo que está sucediendo, Jesús dijo que es para que el Padre fuera glorificado. Y así como Jesús, esa debe ser nuestra meta en la vida: glorificar al Padre.
Jesús nos da una nueva vida para glorificar al Padre. Ahora, como Jesús en su gracia y su amor preserva nuestra vida, no podemos decir que esta vida nos pertenece. No sé si, pues, ¿quién de aquí tiene hijos adolescentes o jóvenes? No sé si cuando le estás regañando, en algún momento te dicen, es mi vida y yo hago lo que quiero. O a lo mejor ustedes lo han dicho también, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad esto no es así. Porque por más que tú te creas independiente, que tú puedes autoexistir por ti mismo, si tú en verdad has creído en Jesús como tu Salvador, la respuesta natural de eso es responder con ese mismo amor que tú has recibido, es vivir en obediencia a Él, buscando relacionarte con Él y sometiendo tu vida completamente a Jesús. Esa es la respuesta natural, eso es lo que debemos de buscar. Y mira, tú puedes creer, descansar, que Jesús va a preservar tu vida si tú ya has creído en Él. Puedes vivir confiado en eso. Y aunque peques, aunque te equivoques, si tú has creído en Jesús, siempre podrás regresar en arrepentimiento y buscar restaurar tu comunión con Él. Siempre, siempre vas a poder, porque el velo ha sido roto y tenemos acceso directo al Padre. Tenemos acceso al trono de la gracia para pedir perdón por nuestros pecados, para buscar relacionarnos con Él, para estar en comunión con Él. Tú no vas a perder esa vida que ya Jesús te dio, porque su amor por ti es infinito y porque no se trata de ti, sino de Él. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer que Jesús preserva tu vida? ¿Puedes creer que Jesús sustenta tu vida y que en cada paso que vas a dar, aunque estés sufriendo, aunque estés pasando por situaciones dolorosas, Él sustenta tu vida porque te ama? ¿Puedes creer en esto? Si realmente crees en esto, te animo a que vivas una vida descansando en Cristo, buscando siempre estar en comunión con Él. Sé intencional en buscarle. Somete tu vida completamente a Él. Busca su gloria. Y sabes, no estás solo. Porque Jesús dejó a su Espíritu Santo y estará contigo en todo el proceso. Él te hablará acerca de Jesús, de lo que hizo por ti. Y puedes descansar tú en esa verdad. Puedes descansar en Jesús sin importar lo que estés pasando. ¿Puedes creer que Jesús preserva y sustenta tu vida? ¿Puedes creer en esto? Quisiera comenzar a cerrar. Les cambió la cara a todos, hasta despertaron, ¿no? Después que Jesús declara todo esto, le hace una pregunta a Marta y le dice, ¿crees esto? No le dijo, ¿entiendes esto? Porque vemos, o como ya hemos dicho, Marta tenía un conocimiento intelectual y teológico respecto a lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero Jesús la desafió a creer. Y la respuesta de Marta fue asombrosa, a mí se me enchina la piel. Ella dice en el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Familia, Marta estaba pasando por un momento muy triste, estaba muy dolida. Y creo que cuando Jesús le hace esta pregunta, ella por un momento se olvidó de su dolor, de lo que estaba pasando con Lázaro, y se reconfortó en Jesús. En Jesús encontró gozo. Y no contestó, sí, Jesús, yo sé que vas a resucitar a Lázaro. No dijo eso. Dijo, creo en ti, Señor,
Creo que tú eres la resurrección y la vida. Y por eso mismo tú eres el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo. Y puedo descansar en eso. Y puedo descansar en ti y en tu verdad. Familia, creer es recibir, disfrutar la realidad con todo lo que eso implica, a pesar de las circunstancias. Creer es vivir en alegría, consuelo, gozo, paz y esperanza. Si crees, no te quedas en el mismo lugar donde estabas antes. Justamente en la mañana estaba leyendo una frase de un pastor, y él decía que muchos dicen creer en Jesús, pero su vida demuestra lo contrario. Entonces creer no es nada más decir, sí creo. Creer es responder a eso que tú has dicho que crees. Por eso te animo a que esto no se quede solamente como una esperanza futura o como un concepto teológico abstracto que digas, uy, está bien bonita esta doctrina. Te animo a que vivas descansando en Jesús. Te animo a que vivas descansando en que la esperanza de resurrección se cumple en Él. Y si tú has creído en Jesús, no importa tu situación, no importa lo mal que le estés pasando ahorita, puedes encontrar descanso en Él. ¿Puedes creer que Jesús es hoy y siempre la resurrección y la vida? ¿Puedes creer que Jesús te da una vida que trasciende la muerte? ¿Puedes creer que Jesús sustenta y preserva tu vida? Sí. Si es así, vive conforme a eso. Descansa en las promesas de Jesús. Busca relacionarte con Él. Conforma tu carácter a Él. Y busca en todo momento la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios. Déjame terminar con esto. Cuando Marta se encontraba derrotada por su sufrimiento, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es lo que tanto esperas. En Él se cumple la promesa de resurrección y tiene el poder para hoy levantar a los muertos como Lázaro y traerlos a una nueva vida. Esta nueva vida trasciende a la muerte porque Él ya la ha vencido. Esta nueva vida está sustentada y preservada por Jesús porque te ama. Si en verdad crees esto, vive tu vida presente descansando en eso, relaciónate con Jesús y busca glorificar siempre a Dios. ¿Puedes creer? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre.